Comienza una nueva sección en Master of the Universe, una sección que vamos a llamar Power Stars y donde vamos a hablar de las grandes estrellas, las grandes figuras de este subgénero del metal que tanto nos gusta como es el Power Metal Stars, el Master of the Universe. Bienvenido. Hacía tiempo que quería hacer esta sección donde poder hablar de las grandes figuras que tenemos dentro del Power Metal y realmente no quería empezar con la figura con la que vamos a empezar hoy, con la estrella que vamos a empezar hoy, sino con otra. Ese será entonces para el segundo vídeo de esta sección y en la actualidad, la desgraciada actualidad en este caso, la triste actualidad, ha hecho que este primer especial de Power Stars sea para el brasileño André Matos. Antes de empezar a hablar un poco de André Matos y hacer un recorrido por su trayectoria musical, por supuesto te voy a pedir que te pases por las redes sociales, aquí las tienes, y te suscribas a ellas, donde vas a estar informado de la actualidad del Power Metal, al igual también que si no lo has hecho, te suscribas a este canal. Por supuesto, si al final del vídeo te gustó, le das al like y lo compartes para así seguir creciendo y poder seguir ofreciendo pues contenido que pueda ser interesante tanto para los amantes del Power Metal como los amantes también del metal en general. Y ahora sí, ya comenzamos con este especial, obligado un poco por la actualidad, pero especial a una de las grandes figuras que hemos tenido dentro del Power Metal. Una figura que nacía en septiembre del año 71. Tampoco voy a extenderme con su biografía, para eso ya tenemos pues, Wikipedia y cosas de esas donde puedes consultar todos sus datos, sino que vamos a hacer más un repaso por toda su carrera musical. Sí que es verdad que desde pequeñito André Matos tuvo muchas inquietudes musicales y sobre todo una de las inquietudes más importantes que tuvo fue la de la música clásica. Una música clásica que de la mano del piano comenzó a estudiar desde muy pequeño. Sí que podemos decir que ha sido precoz en bastantes cosas y una de las cosas que comenzó fue, pues como digo, a estudiar música clásica y a estudiar piano, un poquitito más adelante también canto, pero este piano, esta música clásica, esta influencia de lo más orquestal, luego sí que se va a ver también reflejado dentro de su música en las distintas bandas que fue teniendo. Parece ser que un Rock in Rio fue uno de los culpables de que esa pasión por la música también cogiera el rumbo del rock y del metal concretamente. Y empieza a aficionarse mucho sobre todo por los grandes vocalistas, grandes vocalistas como Bruce Dickinson, como George Tafe, que eran como su modelo a seguir, porque eran los vocalistas que más le gustaba, a pesar de que también habían otros que le podían interesar, como el caso de Dio, pero realmente eran estos que tenían unas tesituras más agudas en su forma de cantar los que más le llamaban la atención. Como digo, fue muy precoz siempre y con tan solo 14 años ya ingresa en la banda brasileña Viper, una banda de otros músicos también más o menos con las mismas edades y donde hay varias curiosidades. Por un lado, están en un país donde no era muy frecuente el metal en esa época. Por otro lado, estamos ante una banda excesivamente joven, pero con una calidad impropia de su edad. Y por otro lado, tenemos a una banda que hace power metal, algo que fuera de Europa prácticamente no se veía, salvo en algunos casos concretos de Estados Unidos, pero era una música prácticamente europea
y que evidentemente en Brasil pues no era muy común para nada, más que como música que se escuchara, pero no que se hiciera. Con Viper ingresa en 1985 y en ese año graba varias demos, una titulada The Killer's World, y que tiene, según contaba el propio Matos, una curiosidad, porque es que lógicamente con 14 años él no tenía ninguna educación vocal, simplemente cantaba, y cuando empezaron a grabar en el estudio esa demo, pues él lo dio todo y lo dio tanto que llegó un momento en el que se quedó prácticamente sin voz. Y en ese momento que se queda prácticamente sin voz es justo cuando cuando tienen que grabar uno de los temas de esa demo, que luego también aparecería en el primer trabajo de larga duración, titulado HR, que vendría a ser algo así como hard rock o heavy rock, algo así. Y en ese tema la voz la tiene súper cascada, la tiene muy mal ya y suena muy diferente a como sonaba el resto de la demo. Y lo que decidieron fue al final dejarlo así, porque el tema en sí tiene un sonido bastante punk rock, y decidieron que era una buena forma de darle ese carácter más punk rock al tema, que si le hubieran puesto la voz que él podía hacer o que había hecho en el resto de las canciones. Soldiers of Sunrise es el primer trabajo ya de larga duración de Viper en 1987, y ya ahí sí que está empezando él a tener como unas ciertas inquietudes por saber cantar y intentar dejar atrás esa manera de cantar tan espontánea y tan que tenemos todos los que no somos vocalistas, que a la tercera canción pues ya prácticamente no nos ha quedado voz. Para él lo más importante no es realmente saber cantar bien, sino saber mantener bien esa voz y saber ser, digamos que saber aprender a cantar. Esa es la gran preocupación. Por eso luego va incluso a buscar un profesor de canto con el que va a estar aproximadamente unos 6-7 años con él, y esto va a ser un punto también importante en el siguiente disco, en Theater of Fate, del año 89, que es el segundo disco que hace con Viper. Y va a ser fundamental por varias cosas. Primero porque sigue siendo un chiquillo, tiene 17 años nada más. Aquí ya empieza a meter, aparte de la voz, teclados, sintetizadores también, y empieza a verse ya esas influencias clásicas, porque la música que aparece ya en este nuevo trabajo de Viper empieza a tener esas influencias de música clásica en algunos solos, en algunos momentos, algunas canciones, y ahí sí que se ve mucho más la mano de André Matos. 2 años después, en 1991, decide abandonar Viper para centrarse en su carrera como de estudios superiores de música clásica. Ahí sigue estando con ese profesor, un profesor que llega un momento que abandona a André Matos. Es el propio profesor el que le dice a André: ya no voy a seguir contigo, porque si sigo contigo lo único que vas a conseguir es convertirte en un cantante de ópera, y realmente creo que tú lo que quieres es otro camino, así que creo que es el momento para que camines tú solo por esa senda y te vayas más hacia esos gustos que tienes también del rock y del metal. Un camino que siempre André Matos dijo que para él era muy importante que fuera un camino que llevara dos aristas, dos vertientes, dos lados. Uno, el de la buena voz, el de un buen vocalista, pero que ese buen vocalista tendría que ser buen músico. Por eso para él era tan importante el saber tocar instrumentos, porque creo que según él era la manera perfecta de ser un músico en la palabra, la extensión más grande de la palabra,
y ver la música desde varios puntos de vista, no solamente desde la voz, sino también desde el instrumentista. Y en 1991, justo cuando está terminando ya esos estudios, ingresa en Angra, y aquí es cuando ya se va a hacer realmente famoso André Matos, porque 2 años después, en el 93, aparece una de las grandes joyas del power metal de todos los tiempos, como es el Angel's Cry, el primer disco, el disco debut de Angra. Un disco que fue grabado en Alemania. Para él fue increíble el llegar a Alemania, era la primera vez que iba a Alemania, tanto él como muchos de la banda, era la meca del power metal en ese momento. Encima iba a estar rodeado de muchos de los grandes músicos a los que ellos admiraban, como era el caso de Sasha Paet, que estaba en esos momentos en Heaven Gate, o de Kai Hansen en Gamma Ray. Incluso él comenta en algún momento que cuando vio por primera vez a Kai Hansen se puso tan nervioso que no fue capaz ni siquiera de saludarlo. Luego se hicieron muy amigos. Hubo un momento en el que tuvieron que echar al batería, porque la música que iba a salir en Angel's Cry, el productor no veía la posibilidad de que fuera capaz del batería tocarlo, y estuvo ahí como un baile de baterías. Al final creo que fue Alex Holgward quien grabó la batería. En este disco también vemos esas influencias clásicas, también vemos la voz, no solo la voz, sino también las orquestaciones, los pianos que introducía André Matos. Y lo vamos a ver también en el siguiente disco, que es otra auténtica joya, como es Holy Land, en 1996. No sé si yo creo que es mi disco preferido de esta etapa de Angra. Un disco que tuvo tan buen éxito que después en la gira europea, cuando tuvieron incluso que alargar un poco la gira europea cuando estaban en Francia, aprovecharon y grabaron un disco en directo titulado Holy Life. Un disco en directo que a mí realmente me cabrea bastante, porque es un disco que no tiene la extensión que se merece un disco en directo. Es muy cortito, tiene 6 cortes, 4 canciones nada más, unos 35 minutos. 4 canciones porque los otros son una especie de intro y una instrumental. Y realmente es como muy breve. Eso fue en el año 97. En el año 98, Fireworks es el último disco que va a grabar André con Angra. Después tuvo sus diferencias con el resto de miembros, sobre todo con los dos guitarras, y abandonó la banda. Un disco que de estos 3 que grabó con Angra, sin duda es el más flojo de todos. Es entonces cuando hay un periodo ahí de duda, de silencio de André Matos de algunos años, y en 2001 vuelve un poco a reactivar esa actividad musical desde 2 frentes distintos. Por un lado en discos propios, y por otro lado en colaboraciones. Ha hecho un montón de colaboraciones, hizo un montón de colaboraciones. En este vídeo solamente voy a destacar las que a mí me parecen más relevantes, pero empecemos primero con el disco que en 2001 saca en conjunto con Sasha Paet, que se tituló Sasha Paet, o más bien Matos Paet, y lo llamaron Virgo porque era el signo zodiacal que los dos comparten. Es un disco en el que no te vas a encontrar nada de metal, no te vas a encontrar nada de power metal ni nada de eso, sino es un disco más de rock, de hard rock. Por momentos llega incluso a pop rock, bastante suave. A mí la primera parte del disco me parece muy buena, la segunda parte ya es un poco menos inspirada quizás, pero sí que es verdad que es un disco donde daba como una posibilidad de ampliar
el abanico musical que tenía André Matos. Y por otro lado, en ese mismo 2001, tuvo la suerte, aunque él todavía yo creo que no lo sabía, pero tuvo la suerte de que un músico alemán, con el que ya él había girado junto a Angra alguna vez, el vocalista de Edguy, Tobias Sammet, le propusiera una idea un poco loca para él, y bueno, para todo el mundo, que era hacer una gran ópera rock, una gran ópera del metal, con las figuras importantes que habían en el power metal en ese momento, bajo el nombre de Avantasia, y le propuso que si quería participar. Él pensó que era una auténtica locura, pero al final dijo que sí, y participó con uno de los personajes de estas dos primeras partes que tiene los discos de Avantasia, que en este caso era el elfo. En dos temas canta en este primer disco, y al año siguiente, en 2002, aparece la segunda parte de Metal Opera, y André Matos va a cantar, haciendo del mismo personaje, 3 canciones más. Aún cuando se veían, que se vieron muchas veces más Tobias Sammet y André Matos seguía con la broma de ya, estás loco, ya sabes, pero esto no lo lograrás nunca, que fue lo que le dijo cuando le propuso el hacer este disco de Avantasia. Pues vamos, que sí lo consiguió, y ahí están todos los grandísimos discos y todas las grandísimas colaboraciones que ha tenido Tobias Sammet en Avantasia. Ese mismo año de 2002, cuando sale la segunda parte de Avantasia, otra de las grandes figuras del power metal, pero esta vez italiano, Luca Turilli, el líder de Rhapsody, lo invita para que participe en uno de los temas de su segundo álbum en solitario, de Luca Turilli, titulado Prophets of the Last Eclipse, un grandísimo álbum, y en él va a cantar uno de los últimos temas de este disco. También en ese año de 2002 aparece el primer disco de su nueva banda, una banda que vaya a llevar por nombre Shaman. Lius Mariutti, que ya había compartido banda con él, y Riccardo Confessori, también formarán parte de esta banda de Shaman, cuyo primer trabajo va a llevar por título Ritual, una pasada de disco muy bueno, y que promete una carrera importante de esta banda brasileña. Un año después, en 2003, otra colaboración, esta vez con un proyecto llamado Aina, una especie de metal ópera como el de Avantasia, donde van a estar Miro en el bajo, Amanda Somersby en la voz, Sasha Páez va a estar en la producción. Luego va a estar Rizzo, que es ha sido un poco de todo. Estuvo de batería en los discos de Luca Turilli, ha estado de bajista en Heaven's Gate, y también en una buena parte de la discografía y de los directos de Avantasia. Aquí Rizzo tocaba un poquitito de todo, tocaba la batería, tocaba la guitarra, tocaba el bajo también. Un disco que no tuvo esa importancia que había tenido las dos primeras partes de Avantasia, pero donde podemos volver otra vez a ver a André Matos, esta vez con un personaje llamado Tyrant, mostrando sus grandísimas dotes vocales. En España también participó, en este mismo año de 2003, en otro grandísimo disco, esta vez de Avalanche, Los Poetas Han Muerto, justo en ese momento en que Avalanche cambia de ese power metal a algo más hard rockero, pero en este disco todavía quedan algunos temas un poco potentes de power metal, como es el caso de Del cielo a la tierra, un tema que va a compartir con la voz de André Matos, en un español perfecto. André Matos era una persona que hablaba varios idiomas y los hablaba muy bien todos, y en este caso demuestra la capacidad que tiene para cantar en español, igual que en otra de las colaboraciones que veremos un poco más adelante.
2005, 2 años después, vuelve otra vez a sacar otro disco con Shaman, esta vez titulado Reason, donde sobre todo va a destacar no solo la voz de él, sino quizás la excesiva aparición de teclados por parte del propio André Matos. Y llegamos a 2006, donde hay una especie como de parón, porque se le va a dar el papel principal de una ópera rock titulada Tommy, que fue escrita por The Who y que junto a una orquesta sinfónica estuvo representada varias veces se hicieron varias presentaciones en Sao Paulo, con un éxito bastante importante. Un año después, en 2007, una vez que ya había abandonado Shaman, André Matos se va a centrar ahora en un proyecto en solitario que simplemente lo va a llamar André Matos, con un disco titulado Time to be Free, el momento de ser libre o el tiempo para ser libre, donde por supuesto va a estar de nuevo Sasha Paez, también va a estar Amanda Somerville, va a estar Roy Zeta y también Alberto Rionda de Avalanche, un poco para compensar o devolver el favor de haber aparecido él en el disco de Avalanche. En 2007 tiene una colaboración con su antigua banda, con Viper, en el disco All My Life, un tema que va a cantar, y también el año siguiente, en 2008, vuelve otra vez a cantar en español, esta vez con los heavy metaleros argentinos Tren Loco, en el disco Venas de Acero, que es el penúltimo disco que ha grabado la banda hasta la fecha, y donde va a cantar el tema que da título al disco, y otros temas más. Y en 2008 vuelve de nuevo a Viper, pero esta vez para hacer un disco en directo. De hecho, va a ser un disco en directo en 2008 y otro en 2015. Va a ser 2 discos directos en los que él va a ser el vocalista titular de la banda. En 2009 sale un nuevo trabajo de André Matos en solitario titulado Mentalize, donde, por destacar algo, destacamos que a esa formación más o menos habitual que tenía con los hermanos Mariucci se van a incorporar varios músicos nuevos, entre ellos destacamos al batería Eloy Casagrande, que en esa época tenía 16 años nada más. Eloy Casagrande, para el que no lo sepa, es el actual animal, porque no se puede considerar de otra manera, el animal que tiene la batería Sepultura, y ya con 16 años estaba grabando con el grandísimo André Matos. The Wicked Symphony, en 2010, otra de las aportaciones que va a hacer a Avantasia con un tema. Y en 2011 hará también parte de la gira que se verá reflejada en el DVD de Flying Opera, un DVD que fue grabado en Wacken y en el Master of Rock, creo que se llamaba el festival de la República Checa, y con el que se compuso ese DVD y donde André Matos participa en muchas de las canciones. Y es en ese mismo año, en 2011, cuando aparece un nuevo proyecto, una nueva banda. En este caso va a ser propuesta por otro de los grandes genios del power metal, por Timo Tolkki, el creador, el fundador de Stratovarius, y en este caso lo va a llamar Sinfonia. Sinfonia va a estar compuesto no solamente de Timo Tolkki y André Matos, va también a estar el ex bajista de Stratovarius, el primer teclista el primer teclista que tuvo Sonata Ártica, y también la batería va a estar Uli Kusch, o sea, un equipo bastante importante que va a grabar este primer disco. Porque Timo Tolkki se entera de que André Matos se ha mudado a Suecia, que está viviendo en Suecia, y entonces cree oportuno y quiere colaborar con él y hacer un disco con músicos que estuvieran libres para que no tuvieran esas apreturas de estoy con esta banda, no puedo tocar, sino que se dedicaran casi en exclusivo a este proyecto llamado Sinfonia. Un disco titulado In Paradisum que tuvo una muy buena acogida tanto por fan como por la prensa. No es tampoco lo mejor que hizo André Matos, tiene un poco lo mejor que hizo Timo Tolkki, pero está bastante bien.
Cuando ya tenían casi preparado ese segundo álbum de sinfonía, Timo Tolkki recae en esos problemas que ha tenido y que en su momento ya comentaré aquí cuando haga el especial de Timo Tolkki. Y Sinfonía desaparece así por las buenas y deja a todo el resto de la banda pues colgado y sin posibilidad de sacar ese segundo disco que estaba ya ahí a las puertas de publicarse. 2012, culo inquieto que André Matos no puede parar y vuelve otra vez a sacar un nuevo trabajo en solitario de Turn of the Light, un disco que yo creo que de los que ha sacado en solitario es el más flojo de todos. Y también en ese mismo año hay otra nueva colaboración, una de las últimas colaboraciones que ya va teniendo en su carrera, esta vez con una banda italiana llamada Trick or Treat, un bandón impresionante, y en el disco Rabbit Hills, parte 1, un disco muy interesante. Para el que no conozca la banda, les recomiendo que escuche la segunda parte precisamente de ese disco, el Rabbit Hill parte 2, que es espectacular. En esta primera parte sale André Matos cantando el segundo corte del disco. Y la última colaboración que yo destaco, precisamente fue la última colaboración que hizo, o por lo menos que yo tenga conocimiento que hizo, que fue en 2017 con sus paisanos, sus compatriotas Soulspill, en The Second Big Bang, el disco de larga duración que sacaba la banda, la multibanda esta, la gigantesca banda brasileña, y donde cantaba uno de los mejores temas del disco, por cierto, disco también absolutamente recomendado. El 8 de junio de 2019 nos llegaba la sorprendente e inesperada noticia del fallecimiento de André Matos. A mí cuando me llega esa noticia, pues pienso lo que suelo pensar cuando me llega ese tipo de noticias, que es un fake, que es una noticia absolutamente falsa, pero empiezo a recabar información y me doy cuenta que, por desgracia, sí es cierto que había fallecido. Al día siguiente se desvelan las causas, que fue por un paro cardíaco, y es ese momento en el que nos damos cuenta que nos hemos quedado sin una de las grandísimas figuras del power metal, una voz espectacular, un amante de la música en general, un amante del metal, un amante del rock, un amante de la música clásica, un amante de cualquier música de calidad, que intentó ir reflejando en todos sus discos, la música incluso más folclórica, por llamarlo de alguna manera, de su país, de Brasil, también la incluyó en muchos de los discos, sobre todo de la etapa de Angra. Y lo único que podemos decir y podemos agradecer es que nos queda su música, el legado tan grande, y yo creo que si juntamos todo ese legado le podemos poner una nota bastante alta, una nota final bastante alta, con picos impresionantes, con picos de una altura increíble, como es el Holy Land o es el Angel's Cry, con cosas más curiosas como ese Virgo, con cositas más normalitas como algunos de los discos que sacó en solitario, con colaboraciones que están en los primeros puestos del power metal, como son el caso de Avantasia, como es el caso de los discos de Luca Turilli. Una pena, se nos ha ido André Matos. Creo que el cariño que le ha mostrado toda la gente días después de su fallecimiento demuestra y muestra la gran persona que era, aparte de lo buen músico y buen vocalista que era. Y desde aquí, desde Master of the Universe, solamente rendirle pleitesía, rendirle un homenaje
repasando esta carrera. Aquí en la caja de descripción vas a tener varias de los sonidos que nos regaló en sus distintas bandas y en sus distintos proyectos, para que si quieres lo puedes escuchar. Y nada más. En los comentarios, ¿qué te parece a ti esta nueva sección? ¿Qué te parece a ti esta gran estrella, esta Power Star, esta primera Power Star que es Andre Matos? O cualquier otra cosa, cualquier sugerencia para los siguientes Power Star, le das al like si te gustó, comenta lo que quieras, lo compartes con tus colegas y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Hasta luego.